vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Marcia Cordero Sandí, quien en nombre de la Comisión Código Geotécnico presentará los principales aspectos técnicos del Código Geotécnico. La ingeniera Marcia Cordero Sandí es ingeniera civil con sólida formación técnica y experiencia en la ingeniería geotécnica, combinando la práctica profesional en Insuma con la docencia universitaria en la Universidad de Costa Rica desde hace más de 3 décadas. Es miembro honorario de la Asociación Costarricense de Geotecnia y donde ha liderado el comité a cargo de la redacción y promoción de la normativa geotécnica. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar acá para contarles en qué está esta normativa que esperamos ya esté disponible en el primer trimestre del año entrante. Tiene toda una historia que por ahí vamos a ir retomando. No es que no tengamos, ¿verdad? Actualmente está el Código de Cimentaciones, está el Código de Geotécnico de Taludes y Laderas, pero hubo, digamos, una necesidad, no es puntero, ¿verdad? Una necesidad de unificar esa normativa. Entonces, justamente empezamos a trabajar en este proyecto, este comité, que es parte de la Asociación Costarricense de Geotecnia, adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles y por lo tanto también, ¿verdad?, el Colegio Federado. El comité está conformado por personas que han estado de amplia trayectoria en la parte práctica y en la práctica académica y surge por allá de los años 90, ¿verdad?, el primer grupo, y finalmente para llevar a cabo este trabajo encomendado pues quedó conformado con esas integrantes, ¿verdad?, que su servidora como liderando solamente la coordinación y, ¿verdad?, y el avance del proyecto, el ingeniero Marlon Jiménez, Danilo Jiménez, don Gastón Laporte, el ingeniero José Rodríguez, José Pablo Rodríguez, Sergio Sáenz, Marco Tapia y el ingeniero Marco Valverde. Además, como ha sido una costumbre dentro de nuestro trabajo y en estas propuestas de normativas, se busca un experto internacional que pueda darle una revisada al documento con el fin de poder, ¿verdad?, ver cuán cercanos o distantes podemos estar de cómo está el ambiente a nivel mundial. En esta ocasión nos confiamos en don Alejo Esfriso, un experto argentino, pero con amplia trayectoria en la parte europea y también, ¿verdad?, en nuestro continente. Entonces ahí tuvimos un rico intercambio de conceptos, de sugerencias, y bueno, algunas sí las pudimos acatar de forma inmediata, otras sin duda, como es una normativa, esto es muy dinámico y esperamos poder hacerlo en versiones ¿verdad?, próximas. La agenda que tengo para hoy será los antecedentes un poquito, ¿verdad? Me voy a detener unas 3 láminas en cómo ha sido este proceso, el contenido del nuevo código y las reflexiones, ¿verdad?, que surgen de ello. Como antecedente, pues, ¿verdad?, aquí hay como un espectro grande de profesionales. A algunos nos tocó, ¿verdad?, ver las consecuencias de un evento del año 91, en realidad el enjambre entre 1983 y los 90, donde había múltiples fallos de estructuras de diversas índoles, pero nos enfocamos en ver la parte geotécnica, ¿verdad?, la respuesta del suelo ante esas solicitaciones y cómo era su interacción con estructuras que lograron quedar en pie, otras que colapsaron, ¿verdad? Aquí se notan esas láminas en esas fotografías están en línea, ¿verdad?, colapso de edificaciones ¿verdad?, muy sencillas, otras quizá no tanto y tendrían sus efectos estructurales en los cuales no me voy a, ¿verdad?, a meter, pero también hacia la izquierda pueden, ¿verdad?, ver ya fenómenos que sí tenían que ver con la respuesta del suelo.
Entonces, todas estas inquietudes que empiezan a surgir, que no habíamos, digamos, podido documentar tan bien como en ese momento, en los años 90, es que da pie a este comité a ponerse a trabajar en lineamientos que condujesen a los profesionales en el diseño de las obras de cimentación. El primer abordaje entonces de este código geotécnico fue en los años 90 para la cimentación de estructuras, y es ahí entonces donde surge ese documento que algunos conocerán. Es tanto en su primera edición, ¿verdad?, como en su segunda, pero lo que quería era conducir al profesional que no es experto en la temática al diseño de estas estructuras que fueron las que generaron, ¿verdad?, problemas o muchos problemas en el comportamiento de las estructuras, sobre todo evidenciado sismo de Limón de 1991. En el sismo de Alajuela también hubo algunos detalles que, ¿verdad?, se retomaron para generar este documento. En el 94 es que se pone a disposición la primera edición del Código de Cimentaciones. Ahora enseguida pues vemos lo que es los contenidos que de ahí se rescataron. El 20 años, poco más, 25 años, ¿verdad? Realmente una normativa no puede estar ahí estática. Hay que estarla actualizando, hay que estar revisando, sobre todo por este abordaje ¿verdad?, de cómo la tecnología empezó, ¿verdad?, a señalarnos hacia dónde podíamos dirigir la investigación, las técnicas constructivas que en esos 25 años realmente fueron, ¿verdad?, muy, muy notorias. Entonces, por ahí del 2009, bueno, previo, salió impreso en el 2009, está la segunda edición del código señalando opciones para la experimentación, para la investigación del subsuelo, metodologías. Aquí sobre todo hubo un cambio importante porque previo a esto hubo un cambio en la filosofía del diseño estructural y pues nosotros igualmente teníamos que acompañar, ¿verdad?, y darle recomendaciones desde el punto de vista geotécnico a los, ¿verdad?, ingenieros y arquitectos, que ese es el espectro que cubre la normativa que salen de aquí del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. En el 2015, ¿verdad?, no es que no habíamos detectado la problemática de taludes, claro que sí, ¿verdad?, cada invierno nos hace, ¿verdad?, recordarla con más ahínco, y si no, pues ahora nuestras carreteras de montaña, ¿no?, que nos dejan aislados o nos dejan pasos cerrados, bueno, ya había bastante inquietud en cuanto a la respuesta de los taludes, ¿verdad?, cómo investigar, cómo conceptualizar esos mecanismos de ruptura, cómo darle tratamiento. Nuevamente, nada de esto está, ¿verdad?, con su punto final, todo esto va evolucionando. Bueno, entonces ahí para el 2015 sale la guía esta del Código Geotécnico de Taludes y Laderas para poder nuevamente conducir a un profesional no experto en el tema en cuáles deberían ser los abordajes. Ninguno se casa con una metodología estricta, pero sí sugiere cuáles podrían ser utilizados. 2015, hoy estamos en 2025. En el año 2018, prácticamente después del 2009, ¿no?, pues había ya, ok, tenemos por un lado la parte de cimentaciones, tenemos por otro lado la parte de taludes, pero de ahí muchas de nuestras obras están sobre estas laderas, sobre esos taludes. Entonces, ¿cómo hacemos compatibles esta normativa? Que no es que estaba, ¿verdad?, alejada una de otra, pero para hacerlo más fácil de entender. Así es que en el año 2018 se arranca la tarea, ¿verdad? Ok, necesitamos, además de otras líneas que por ahí venían, ¿verdad?, de inquietudes, el tema de unificar. Así que este documento que esperamos esté ya disponible después de este largo proceso en primer trimestre. Esa es la promesa que por ahí tenemos, ¿verdad? El proceso fue 2018 arranca, 2019, 2020, 2021 viene pandemia, y eso hace entonces que la modalidad inclusive, ¿verdad?, de toda la dinámica nuestra cambie, pero igual de reuniones, de estas discusiones que se generan. En el 2023 vamos cerrando, se entrega, pasa por un proceso de revisión por parte de todos los colegios miembros, ¿verdad?,
Y finalmente la parte legal, que también tiene incidencia en ese proceso de revisión, y no es sino hasta el año, ¿qué es? El mes 23 de septiembre, no se me va a olvidar, ¿verdad? Que se aprueba aquí en una asamblea de representantes. Y es en ese momento en que podemos, después de una serie de revisiones, de ir y venir, de discusiones ya propiamente del documento. Y ni les cuento tampoco las que se generaron en el seno de los colegas, ¿no?, que estuvimos en ese proceso de actualización. Entonces, hacia eso vamos, hacia el Código Geotécnico de Costa Rica, que en su primera parte tiene, ¿verdad? Vamos a concentrar los primeros 3 capítulos asociados a los requisitos mínimos que debe tener tanto la investigación, el informe geotécnico, ¿verdad?, y las líneas de diseño. Capítulo 4 al capítulo 12 son guías de diseño, donde hay propuestas de metodologías básicas, y si alguien pues puede ir más allá, en buena hora, pero eso es lo mínimo que podría, ¿verdad?, con lo que podría hacer el abordaje. Y al cierre pues las referencias y apéndice. En ese primer capítulo incluimos esa filosofía del código. Es imperante, ¿verdad?, la necesidad de tener una guía para el diseño de las obras geotécnicas amplias, cimentaciones, taludes, ¿verdad?, muros u obras de retención en general. Entonces lo que tiene es, ¿verdad?, conducir al profesional a la necesidad de apoyarse en la normativa, evaluar los desempeños, ¿verdad?, de cómo es que voy a guiar ese proceso de diseño de cada elemento que acabamos de mencionar, ya sea basado en esfuerzos de trabajo, ¿verdad?, o en factores de carga y resistencia. Entonces, todo esto con el afán de que no se nos repitan los accidentes que, ¿verdad?, mostré en las primeras 4 fotografías de la presentación. Es proteger la vida humana en primera instancia, ¿verdad?, y el resguardo, y reducir lo que son pérdidas económicas y ambientales por un colapso, por una falla de las obras geotécnicas. Los lineamientos aplicables al análisis y diseño de estas obras, ¿verdad?, que se construyen con el terreno o sobre el terreno. Y entonces ahí vamos a ir, ¿verdad?, señalando lo que son las cimentaciones, las estructuras de retención, los taludes, ¿verdad?, ya sea por corte o relleno. Y eso sí, pues quedan fuera de este documento todo lo que es de mayor magnitud, ¿verdad?, ya son avalanchas y flujos de detritos sobre, ¿verdad?, que hay antecedentes en nuestro territorio, pero ya esos son movimientos mucho más complejos, más interdisciplinarios. En el capítulo 2 están los criterios de diseño. Definimos una complejidad geotécnica, no todos los, ¿verdad?, estamos en un país volcánico, tropical, activo, actividad sísmica importante, entonces realmente, ¿verdad?, no todos los taludes son iguales, no todo se va a comportar igual, no todas las cimentaciones van a requerir, ¿verdad?, el mismo, o las estructuras van a requerir el mismo sistema. Vamos a señalar ahí lo que es complejidad geotécnica, los niveles de seguridad requeridos en cada caso, los estados límites último y de servicio, y coeficientes. Es, digamos, las generalidades y lo más importante del capítulo. Como les decía, ahí está, ¿verdad?, reflejado esos 4 niveles de complejidad. El más bajo pues es el ambiente más sencillo, donde podemos caracterizar mecánicamente el material sin mucha, ¿verdad?, angustia, y más bien con mucha certeza. Complejidad geotécnica media, pues ya entonces empiezan otros actores, ¿verdad?, ya tengo perfiles más heterogéneos, con más mezclas, ¿verdad?, intercalaciones no muy ordenadas, con condiciones o estructuras geológicas también que puedan, ¿verdad?, generar superficies, debilidades dentro del comportamiento ya de la masa de suelo roca. Complejidad geotécnica alta, y estamos, ¿verdad?, señalando pues que hay más todavía de lo que ya venía. Tenemos alteración hidrotermal, por ejemplo, más, ¿verdad?, rellenos de entrezas diaclasas más arcillificados, en fin, vamos haciendo el ambiente más complejo, porque eso es lo que tenemos, y eso es lo que nos queda en múltiples ocasiones, ¿verdad?, visible cuando hay una falla. Y bueno, ya cuando es una complejidad geotécnica especial,
pues, ¿verdad?, que incluye fenómenos más geológicos, de repente más complejos en algunos otros casos también, pues eso ya igualmente habrá que señalar. Nos basamos en metodologías ya conocidas, ¿verdad? Igual de no estamos descubriendo nada acá, sino que estamos enfatizando cuál abordar, ¿verdad? Si queremos un comportamiento estructural adecuado, vamos a cuidar mucho el diseño de esos elementos estructurales, pero esos elementos van apoyados usualmente en un terreno que tampoco queremos que falle, sea suelo, sea roca. Entonces, vamos a trabajar, ¿verdad? Puede ser con resistencias admisibles, esfuerzos de trabajo, con los factores de seguridad que, ¿verdad? Ya no es que estamos cambiando esto, sino que ya estaba, pero lo estamos unificando, concentrando en un cuadro que sea de fácil uso e entendimiento para la comunidad. Se trate de cimentaciones, ya sea superficial, profunda, si estamos, ¿verdad?, con posibilidad inclusive de hacer pruebas de carga, si estamos con estructuras de retención o con taludes o laderas. Si estamos entonces acá en estas tablas que van a aparecer en ese capítulo 2, los factores de seguridad recomendados para cada análisis en función de, primero, bueno, aquí esto sí se basa en las propuestas del diseño sismo resistente, pero ya después los que tenemos en la otra cuadro, pues va a ser asociado a las complejidades geotécnicas y el nivel de riesgo que yo adopte, que eso también va a ser decisión del profesional a cargo, ¿verdad? Un riesgo alto, pues entenderíamos que son estructuras que van a estar concentración de personas elevada y constante versus un riesgo bajo donde podríamos tener, ¿verdad?, visitas esporádicas de personas. Si estamos concentrados en lo que es la vida humana. Y luego, pues igual en cuanto a la pérdida económica o ambiental. Y nuevamente en una revisión bajo condiciones estáticas y otra simulando la acción del sismo, que también nos pone en evidencia, ese es de los factores desencadenantes, ¿verdad?, de muchas problemáticas también de carácter geotécnico. O bien por los límites últimos, ¿verdad?, con factores de reducción. Igual adoptamos las recomendaciones que nos puedan dar la normativa sismo resistente y los factores que se recomiendan basado en esa línea de diseño. Verificando igualmente ahora, bueno, ya tenemos la parte de resistencia, vamos con las condiciones de servicio, qué es lo que podemos aceptar como deformación dentro de una o para una estructura particular o para una condición particular. Entonces vamos a dar igualmente, ¿verdad?, unos asentamientos máximos o de deformaciones diferenciales máximas. Y si finalmente queremos adoptar las metodologías probabilísticas, pues igual, ¿verdad?, cuáles serían las que nosotros vamos a manejar en función de el análisis y el tipo de obra que estemos incurriendo. Si nos vamos a los métodos probabilísticos, pues tenemos que estar sustentados en datos. Y afortunadamente hoy también la metodología de investigación nos brindan mucha información, a veces abrumadora, pero es con base en esa y lo que ya también pues tenemos ¿verdad?, acumulado como experiencia nos puede ayudar para hacer esos abordajes probabilísticos porque hacia eso, ¿verdad?, es que va la tendencia. En cuanto a los análisis pseudoestáticos, les decía, es igualmente importante, es uno de los elementos, no son enemigos, ¿verdad?, pero son los desencadenadores de problemas. Pues en este momento, mientras siga vigente el código sísmico actual, pues sería esa la zonificación con la cual nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, referencia para la selección de esos coeficientes pseudoestáticos que vamos a usar para simular el sismo. Y en el momento en que entre en vigencia ya, que también estamos muy, ¿verdad?, esperanzados de que sea a corto plazo la nueva normativa sismo resistente, pues usaremos la propuesta de zonificación que en ella viene, que será el profesional responsable el que debe estar atento en el momento, ¿verdad?, del cambio para saber a dónde, ¿verdad?, o qué coeficiente se utiliza. Desde el punto de vista del capítulo 3, que sigue siendo normativo, son los requisitos de la investigación. En esto fuimos más enfáticos hacia dónde tenemos que, ¿verdad?, profundizar. No es posible hoy día que sigamos, ¿verdad?, ahorrando, entre comillas, en ese proceso de investigación para, ¿verdad?, para incrementar la incertidumbre y luego
podría hasta traducirse en fallas o en necesidades de recalces posteriores. Entonces, para lo que es investigación desde el punto de vista de cimentaciones, hemos, ¿verdad?, proporcionado o vamos a proporcionar en esta normativa, en función del área a desarrollar, la cantidad de perforaciones que habrá que hacer, tomando en consideración la complejidad geotécnica ya descrita, y si estamos hablando de edificaciones, ¿verdad?, que ya hoy vemos estas torres prácticamente en todos los puntos cardinales, pues entonces igual, en función de esa cantidad de niveles, cuál debería ser la profundidad mínima que deben alcanzar los sondeos. Esto, ¿verdad?, con el afán de cubrir y de reconocer y caracterizar mejor el subsuelo sobre el que vamos a apoyar nuestras obras. Estamos igualmente, ¿verdad?, incrementando ahí la propuesta para lo que son excavaciones, taludes y laderas, de preferencia explorar en la parte de la corona y en el pie mientras se pueda, ¿verdad?, para poder generar un modelo geotécnico que sea acorde con los análisis que vendrán posterior, ¿verdad?, y no dejar eso a la imaginación. Entonces, igual nuestra propuesta para lo que son muros va en ese mismo sentido, como es el sistema de sostenimiento, de retención que se podría implementar, pero igual, ¿verdad?, ocupamos tener una concepción clara de cómo está conformado ese perfil del terreno para saber cuál sería pues la mejor opción. Y si hay obras, puentes, viaductos, ¿verdad?, que ya también se vuelve una necesidad, cuáles deberían ser los alcances. Perdón, ahí voy, que no sé cómo devolverme. Allá, ¿no? Y este debería ser el puntero, pero no sirve. La cimentación, no, voy para atrás, ¿verdad? Puentes y viaductos, entonces, que necesitamos para entender mejor cuál podría ser la respuesta una vez estén construidas las edificaciones o las obras. Hacemos una mención importante a estudios adicionales, el estudio de la geofísica, que es, ¿verdad?, fundamental. Entre más compleja sea la obra y más compleja sea el ambiente geotécnico, el acompañamiento del estudio geológico, del estudio hidrogeológico, de la geofísica, va a ser para complementar, para poder conceptualizar cómo es ese entorno geotécnico donde vamos a desarrollar las obras. En la medida en que, ¿verdad?, escatimemos en esa investigación cuando la complejidad geotécnica, estamos más expuestos a, ¿verdad?, a situaciones de cambio en el diseño. Y se incluye además un cuadro, ¿verdad?, para obras que no son convencionales, como tanques asentados o de repente torres de transmisión, situaciones muy específicas, obras portuarias que vienen, ¿verdad?, son una necesidad. En la parte de carreteras también, ¿verdad?, unas propuestas en cuanto a lo que es el muestreo, tema de rellenos, microtúneles ahora, ¿verdad? Esto es un abordaje ahí, nada más una sugerencia, porque ya vamos a tener pues la guía también de obras subterráneas en estos dos últimos renglones. Desde el punto de vista de cimentaciones, el capítulo 4 está para abordar las cimentaciones superficiales con metodologías conocidas, cimentaciones sobre roca, ¿verdad?, que también tiene su problemática en función de qué tipo de roca es, cómo está, si tiene diaclasas, cómo están, ¿verdad?, esas direcciones respecto a las superficies libres que podamos tener, en fin, y el tema de cimentaciones profundas. En cada uno de ellos, pues bueno, si son superficiales, roca o profundas, vienen sus subapartados para conducir al profesional a revisar las condiciones de falla. Cimentaciones profundas, pues ahí igual hay solicitaciones de carga, compresión, atracción, carga lateral. Cada uno de esos subapartados vendrá con las recomendaciones respectivas. Este capítulo 4 entonces prácticamente reúne lo que había en el Código de Cimentaciones, ¿verdad?, porque ahí estaba ya concentrada pues las metodologías y bueno, algunas sugerencias adicionales. Hacemos un hincapié en este capítulo
de cimentaciones sobre los suelos problemáticos, que nos los topamos cuando estamos, ¿verdad?, en ambientes con arcillas expansivas, cuando estamos también, ¿verdad?, con limos colapsables, con materiales licuables o rellenos antrópicos, ¿verdad?, que son a veces bastante más complejos de predecir su comportamiento. El capítulo 5 va enfocado a lo que son deformaciones y asentamientos. Afortunadamente hoy contamos con muchas herramientas de cálculo, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a esta modelación. El poder hacer ese abordaje significa más información del subsuelo, ¿verdad? Entonces allá cuando hablábamos de la investigación necesaria, si yo quiero llegar a este nivel de predecir cuánto es que se va a deformar, cómo se va a deformar, cuáles son los desplazamientos, pues así voy a tener que direccionar la investigación que voy a hacer. No podemos quedarnos con un sondeo exploratorio, el más simple y criticado y antiguo, ¿verdad?, el SPT, por ejemplo, para poder llegar después a esto. Entonces hay que ser compatible, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y por lo tanto, qué nivel de investigación debemos hacer. No puse eso ahí, ¿verdad?, como algo a resaltar, porque esto va hacia los apéndices, cuáles son los procedimientos de ensayo. No vamos a describirlos porque algunos están pues debidamente, ¿verdad?, completos en la ASTM o en las normas ya del AASHTO, dependiendo, ¿verdad?, o las normas igualmente de la Sociedad de Mecánica de Rocas, pero nuevamente, si vamos a hacer un abordaje fino, si vamos a hacer una modelación y poder predecir esas, ¿verdad?, cómo van a ser las deformaciones asociadas, dónde van a estar concentradas, dónde prestarle atención a esos desplazamientos, etcétera, así vamos a tener que dirigir la investigación geotécnica. Capítulo 6 se refiere a lo que son estructuras de retención, que tenemos pues tecnología, ¿verdad?, que nos permite poder cumplir una necesidad de sostenimiento, ¿verdad?, o ya sea para mitigar o para reparar. Entonces igual pues estarán los tipos de estructuras de retención, las ventajas o limitaciones de cada uno, las consideraciones de diseño. En eso vamos, ¿verdad?, a ver cuál será la solución para cada caso. No podemos tipificarlas todas, pero por lo menos los lineamientos generales, la metodología general para poderlos abordar y sin dejar por fuera lo que son aspectos constructivos. Es, ¿verdad?, el salto de esa primera 2009 fue la edición del código, del 2009, sí, la 2009 fue la última del código de cimentación. Ya a la fecha tenemos posibilidad de hacer muchas otras, ¿verdad?, sistemas de sostenimiento y muchos otros materiales también disponibles, así que se trata de, pues, de ir incluyendo y de ir cubriendo esa, ¿verdad?, esas tecnologías con la que contamos hoy día. El capítulo 7 está con lo que es empuje de tierras. Esto es la parte tradicional del diseño, ¿verdad?, de cómo empezar a pensar ya en dimensionar y en reforzar una estructura de retención, ya sea bajo condiciones estáticas o bajo condiciones pseudoestáticas, no haciendo siempre hincapié tanto en la parte de cimentaciones como en la parte de empujes y obras de retención, en si estamos trabajando, lidiando con un suelo esencialmente fino, que tradicionalmente llamamos cohesivo, o es un suelo esencialmente granular, que llamamos friccionante, o cuando tenemos ese comportamiento mixto, ¿verdad?, que nos eleva pues los grados de incertidumbre. Nuevamente, ya el tema de taludes y laderas, que no era que no lo teníamos, ¿verdad?, cubierto, porque en el 2015 fue que salió el código geotécnico de taludes y laderas, estaba específico para ello, igual dando, ¿verdad?, posibilidades de utilizar las diferentes metodologías, las posibilidades de usar métodos numéricos si se quiere, si se tiene la información base, ¿verdad? No hay que dejarse deslumbrar por la salida de estos programas, porque para que sean acorde con la respuesta real del suelo, tiene que haber sido alimentado con información valiosa.
Y esa información valiosa no sale de la literatura sino que es conociendo, investigando el subsuelo. Entonces, por eso es que el capítulo asociado al nivel de investigación se reforzó, ¿verdad? Para que podamos entonces, con estas, ¿verdad?, posibilidad visual que nos brinda y con la que nos convence si estamos, ya sea si estamos trabajando por métodos determinísticos con un factor de seguridad o si estamos con métodos, ¿verdad?, probabilísticos con esa probabilidad de falla, realmente estar confiados de lo que estamos realizando y proponiendo como solución ante movimientos. Reforzamos el tema de la ecuación. Igual ya estaba abordado en el 2009 con el Código de Cimentaciones, pero a raíz de eventos múltiples que han ocurrido en otras latitudes, ¿verdad?, con líneas de investigación mucho más desarrolladas, se ha incluido pues una propuesta para el análisis, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la investigación que se realiza sobre todo por el lado de Nueva Zelanda, que ellos tuvieron un evento importante con múltiples fallas, no fue que, ¿verdad?, pero que todo ese laboratorio de campo les sirvió para pues aportar en esta metodología. Bueno, nosotros estamos, ¿verdad?, capturando lo que podemos aplicar en este momento acá, introduciendo ahí pues factores de seguridad o el índice de potencial de la ecuación, índice de severidad. ¿Cómo podemos hacer los análisis? No es que nos hemos olvidado de los métodos tradicionales, Citan-Idris sigue estando ahí, pero bueno, hay ya más aportes que podemos tomar en consideración para nuestra revisión. Y por supuesto, pues es los asentamientos inducidos. En el tema de mejoramiento, esto de repente hace 25 años era más un cuento, ¿verdad?, que lo hacíamos unos cuantos, pero afortunadamente tenemos posibilidad hoy de poder incurrir en algunos de ellos, no en todos, pero en aquellos donde nosotros lo que ocupamos modificar es la respuesta del suelo, afectando o cambiando esas propiedades y, ¿verdad?, y haciendo pues, entonces con alguna de cómo es el material, cómo es el ambiente geotécnico, cuál de esas metodologías pueden aplicarse con certeza de que vamos a tener un cambio en la respuesta. El tema de instrumentación, no son muchas las obras que están instrumentadas, nos gustaría que fueran más porque es así como validamos las premisas de un diseño. No hay duda que, ¿verdad?, no somos un poquito todavía resistentes a invertir en este monitoreo, en esta auscultación. Aquí pues es parte de irnos educando todos, ¿verdad?, de la necesidad de poder verificar si esos considerandos fueron válidos, si necesitamos hacer alguna modificación. Bueno, ahí entonces en función nuevamente de ese ambiente geotécnico, cuál va a ser el nivel de riesgo que el profesional tiene adoptado y cuál debería ser el nivel de instrumentación que debería implementar. Podemos contar todavía con una mano los taludes que están instrumentados, cuando son los que constantemente nos están, ¿verdad?, trayendo problemática. De cimentaciones pues son, ¿verdad?, todavía aún más reducido. Entonces igual es cuestión de ir, ¿verdad?, condicionando y direccionando al profesional. Incluimos este capítulo también de consideraciones ambientales más generales porque ahí pues pueden entrar, ¿verdad?, también otras disciplinas en lo que tienen que ver con rellenos sanitarios. Desde el punto de vista geotécnico nada más son un listado. El tema de las escombreras que, ¿verdad?, se han convertido también, sobre todo en obra, ¿verdad?, nueva, qué hacemos con esos materiales, a dónde los disponemos, cómo los disponemos y los problemas asociados que nos pueden traer. Y pues el tema de tajos y canteras, que es igual son cortes, ¿verdad?, son una mecánica pues diferente. Hemos en este capítulo 4 colocado la derogatoria. Va a haber un transitorio, ¿verdad?, porque vamos a sacar el código de cimentaciones y el código geotécnico de taludes de línea para poder poner a disposición el código geotécnico. Y con ese transitorio, ¿verdad?, porque ya hay obras que van a estar en la vía de aprobación, construcción, ¿verdad?, con la normativa que dejaría de ser vigente 6 meses una vez salga en la Gaceta, ¿verdad? Y eso tiene que ir de la mano con la edición, o sea que estamos hablando nuevamente del primer trimestre, confiamos, del próximo
año. Pero entonces vea, 2018 para 2026. Esto es una tarea que parece, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron en tanto tiempo? Realmente es bastante complejo poder primero poner, ¿verdad? Acuerdos en la mesa. Todos amigos, todos conocidos, pero los debates siempre son fuertes, son, ¿verdad? Que hubo que pues, ir manejando de forma tal que finalmente ya logramos cerrar. En los apéndices, que esto nuevamente no es que ya estamos sacando una zonificación, ¿verdad? Sí afinamos la zona de la GAM, pero ya existe una propuesta de zonificación que no es para sustituir ninguna investigación para nada, es solamente para que usted se ubique si está en ambientes aluviales, qué tipo de investigación puede calzar en ese ambiente, o si estoy en ambientes, ¿verdad?, de suelos residuales o suelos volcánicos, que esos son 9 hojas que están en una gran escala. La punta del lápiz, eso nos deja, ¿verdad?, muy limitado, pero por lo menos tengo noción de cuál puede ser la problemática geotécnica que me puedo encontrar. Y se hizo un trabajo de investigación también para poder, digamos que, afinar la zonificación en la GAM, nuevamente con propiedades, ¿verdad?, que nos señalan si están más o menos arcillificados los materiales. El detalle de los ensayos de campo, no entrando en el detalle de ejecución, sino de lo que debería, ¿verdad?, llevarse a cabo, están en los apartados 15.2, 15.3. Una plantilla que tal vez no le hemos dado, ¿verdad?, el uso amplio, pero que para nivel inicial de que alguna persona nos pueda describir qué es lo que está viendo como problemática, por ejemplo, de un talud, que pues quede ahí y poderlo orientar en el alcance de la investigación y de la intervención. Esta propuesta o esta normativa 18, 19 trabajo arduo, 20 fue la pandemia, entonces igualmente teníamos reuniones virtuales. Se estuvo en algún momento con una comunicación, ¿verdad?, un poco más estrecha con la Comisión del Código Sísmico. En algún momento, ¿verdad?, intercambiamos pues los requerimientos y hubo necesidad pues de darle chance al experto de que leyese y nos, ¿verdad?, con el afán de que criticara la propuesta de normativa que teníamos hasta ese momento. Como les dije, algunas de sus recomendaciones se implementaron. Hay que hacer hincapié también de que este documento pues, fue pionero en la región y aún a la fecha hay todavía, ¿verdad?, países cercanos que lo usan como referencia al no tener, ¿verdad? No se trató de tropicalizar ninguna otra normativa. Claro que la estuvimos revisando, ¿verdad? América del Norte, América del Sur, propuestas inclusive, ¿verdad?, también del otro lado del continente, pero lo que sí, créanme que está ahí puesto, es la experiencia de todos los profesionales con las problemáticas, ¿verdad?, que se han ido enfrentando para diversas obras. Ahí se concentraron lo que son cimentaciones de edificaciones, pero fue realmente enriquecedor, ¿verdad?, poder tratar de recuperar esa experiencia vivida para ponerlo al servicio de los profesionales que van a estar involucrados en el diseño de las obras de cimentación o obras de retención o el manejo de los ambientes, ¿no?, de los taludes. Eso es lo que tenemos y bueno, me gustaría ya poder estar ahí ofreciendo el código afuera, ¿verdad?, y que ya estuviera vigente, pero eso ha sido un camino muy largo, muy desgastante, pero que finalmente yo, ¿verdad?, ya está en la editorial, eso ya es un buen paso, ¿verdad? Y pues entregamos el estandarte y ahora lo que están es en todo lo que corresponde, ¿verdad?, a una revisión exhaustiva de la filología, etcétera. Y bueno, y esperamos, como les digo, febrero. Bueno, vamos a presionar para que sea en ese tiempo en que ya esté a disposición para la sociedad costarricense, ¿verdad?, que es nuestro afán de poder. ¿Por qué? Porque ya están, ¿verdad?, la infraestructura, la magnitud de las complejidades están siendo, ¿verdad?, más frecuentes y bueno, y ocupamos llegarle
más pronto con esa normativa. Bueno, eso sería y quedo ahí, ¿verdad? Atenta a alguna consulta que yo esperaría poder responder y si no me la llevo de tarea, que conste, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque no es solamente ¿verdad? Una obra que estuvo a mi cargo, sino que era un comité, ¿verdad? Que se las trajo también, ¿ok? Entonces, no sé, si abrimos la sesión de preguntas y me corresponde a mí hacerlo, pues entonces abierta, ¿no? Y atenta. Gracias a la ingeniera Marcia Cordero Sandí y definitivamente a todos los miembros de la comisión por llevar a cabo esta ardua tarea de tanta importancia para nuestro país. Como decía la ingeniera, aperturamos el espacio de las consultas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantarnos la mano y le estaríamos acercando el micrófono en este momento. ¿Alguna consulta? Acá tenemos una. Gracias, Marcia. En el Código Sísmico quitamos muchas cosas del capítulo de cimentaciones que tenían que ver con cimientos circulares, cimientos anulares, cimientos romboidales, cimientos con doble excentricidad. Eso por un lado, porque dijimos, no, esto no es un manual de diseño, esto es un código que da. ¿Ustedes han pensado eventualmente poner algo en el código ustedes con ese tipo de cosas? Sí, gracias, don Miguel. En efecto, no es un manual de diseño, ¿verdad? Entonces tiene las generalidades. Cada profesional está a cargo de cómo va a abordarlo. No podemos casarnos con todas las metodologías, con todas las tipologías, porque se convertiría en algo interminable y ustedes, ¿verdad? Pasaron por una experiencia de que entre el que mucho aprieta, poco avanza, porque quisiéramos tener eso, pero sin duda esto lo que está orientando es, bueno, vea, esto es lo que usted necesita, si usted va a cambiar esta geometría, habrán otras metodologías para abordarlo, pero no están tipificadas a ese nivel, don Miguel, porque son particularidades que será el profesional que esté a cargo de la obra que le toque estudiarlas, ¿verdad? Y reforzarse en ese sentido, pero no está contemplado a ese nivel que ustedes, ¿verdad? Inicialmente lo habían proyectado. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si hay alguien más que desea hacer una pregunta en este momento. Continuamos entonces. Muchísimas gracias nuevamente.